Constancio Trofimov ajustó su corbata al salir del elegante automóvil negro y le ofreció su brazo a su esposa, Aurora. 38 años, y Constancio lucía impresionante con su traje hecho a medida. Sus cabellos canosos le daban un aspecto de seriedad que contrastaba con su juvenil energía. Aurora, de 36 años, descendió con gracia del vehículo, su vestido esmeralda brillando bajo la luz de las farolas. Frente a ellos se erguía el baile anual del estudio de arquitectura Estrella del Norte, un evento deslumbrante que se celebraba en uno de los establecimientos más prestigiosos de la ciudad. Al entrar, Constancio notó un ligero temblor en la mano de Aurora al posarla sobre la suya. ¿Todo bien?, murmuró él frunciendo el ceño con preocupación. La risa de Aurora sonó un poco forzada. Por supuesto, mi amor. Solo estoy un poco nerviosa. Ya sabes cómo son estos eventos. Constancio asintió. Había visto a Aurora desenvolverse con facilidad en situaciones sociales mucho más complejas, como las inauguraciones de su galería Vanguardia. Algo andaba mal, pero no lograba comprender qué. Al ingresar al gran salón imperial, la mirada de Constancio se posó en Roberto Egorov, el encantador y ambicioso socio menor de la firma. 32 años, Roberto poseía un encanto juvenil que parecía cautivar a todos. Constancio observó cómo la mirada de Aurora se deslizaba hacia Roberto, su postura cambiando sutilmente. Durante toda la noche, Constancio se distrajo de su habitual interacción con clientes potenciales y personalidades influyentes. Su atención volvía constantemente a Aurora y Roberto. Seguía con creciente preocupación su interacción. Toques prolongados, risas compartidas, bromas que parecían excluir a todos los demás. En un momento dado, Constancio vio a Roberto inclinarse hacia Aurora, susurrándole algo al oído. Ella echó la cabeza hacia atrás, riendo con el alma. Esa intimidad provocó en Constancio una sensación desagradable. A medida que la noche avanzaba, la incomodidad de Constancio aumentaba. Intentaba distraerse, pero sus ojos buscaban constantemente a Aurora, notando sus frecuentes miradas hacia Roberto cuando creía que nadie la veía. Cuando se acercaba la medianoche, Constancio escuchó un fragmento de conversación entre dos jóvenes becarios, acurrucados junto a la barra. Sus voces eran bajas, pero las palabras llegaron a sus oídos. «No puedo creer cómo demuestran sus sentimientos», susurró una, haciendo un gesto hacia una esquina de la habitación. «Sí», respondió su compañera, meneando la cabeza. «¿Crees que tendrán más cuidado, sobre todo con su esposa presente?» El corazón de Constancio latió más rápido. Se acercó con naturalidad, fingiendo examinar la carta de cócteles. «¿De qué hablan?», preguntó con un tono ligero y curioso. Las becarias intercambiaron miradas de pánico al comprender que habían sido descubiertas. La joven de cabello corto y negro tartamudeó. «Ay, nada, señor Trofimov. Solo, sabe, rumores en la oficina». Constancio alzó una ceja. Su intuición, acostumbrada a los interrogatorios, funcionó. «Vamos, no me dejen en suspenso. ¿Qué chisme tan jugoso?» El joven parecía querer desaparecer. «En serio, señor, son tonterías. No deberíamos haber hablado de eso». Su incomodidad solo intensificó las sospechas de Constancio. Se disponía a seguir indagando cuando vio a Aurora y Roberto al otro lado del salón. Estaban muy cerca, demasiado cerca, con las cabezas juntas en una conversación íntima. Constancio sintió un escalofrío en el estómago. Los rumores de los becarios, el extraño comportamiento de Aurora, las miradas y los toques prolongados, todo encajaba con una claridad espantosa. Los pensamientos de Constancio trabajaban frenéticamente mientras se abría paso entre la multitud. El murmullo de las conversaciones y las risas se atenuaron hasta convertirse en un zumbido sordo en sus oídos. Llegó hasta Aurora justo cuando ella y Roberto se separaban. Una mirada culpable brilló en los ojos de Aurora al ver a Constancio. «Aurora», dijo Constancio, su voz tensa por una rabia apenas contenida, «¿podemos hablar a solas?» Aurora asintió, su rostro una máscara de calma forzada. «Claro, mi amor. ¿Todo está bien?»
Constancio no respondió. Simplemente se volvió y se dirigió al balcón más cercano, esperando que Aurora lo siguiera. El fresco aire nocturno lo invadió, aliviándolo momentáneamente de la atmósfera sofocante del interior. Se volvió hacia Aurora, quien lo había seguido y ahora estaba de pie con los brazos cruzados. Una postura defensiva, pensó él. ¿Qué sucede entre tú y Roberto?, preguntó Constancio, decidiendo ir directo al grano. La risa de Aurora sonó forzada. ¿De qué hablas? Roberto es un colega, nada más. No me mientas, dijo Constancio con voz baja y tensa. Vi cómo se miran, cómo se tocan. Y no creas que no noté lo nerviosa que estabas toda la noche. El rostro de Aurora se endureció. Te estás comportando de forma absurda, y sinceramente me siento ofendida por tus suposiciones. Si alguien ha estado distante últimamente, ese eres tú. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a casa antes de medianoche? ¿Cuándo hablamos seriamente por última vez, sin ser sobre el trabajo? Constancio sintió una oleada de ira ante sus respuestas evasivas. No intentes desviar la atención hacia mí. Esto no es sobre mis horas de trabajo, sino sobre ti y Roberto. Sus voces se elevaron, atrayendo la atención del interior. Constancio vio a la gente mirarlos, susurrando. Le daba igual. Solo le importaba obtener la verdad de Aurora. Como provocado por la tensión de su discusión, Roberto apareció en la puerta del balcón. ¿Todo está bien aquí?, preguntó con tono preocupado, acercándose a Aurora. La compostura de Constancio se quebró. No, todo está mal. ¿Por qué no nos cuentas qué pasa entre tú y mi esposa? Los ojos de Roberto se abrieron. Miró de Constancio a Aurora. Somos solo amigos, interrumpió Constancio sin dejarla terminar. No digas solo amigos. No soy idiota, siseó él. La tensión en el balcón era palpable. En el salón se hizo un silencio. Los invitados observaban abiertamente el drama que se desarrollaba. Aurora, entre su marido y su amante, se encogió como si sintiera frío. Ya no puedo más, susurró, las lágrimas nublándole los ojos. Constancio, perdóname, es verdad. Roberto Egorov y yo llevamos 6 meses juntos. La confesión golpeó a Constancio como un puñetazo físico. Se tambaleó, aferrándose al pasamanos del balcón. ¿6 meses? Repitió, su voz vacía y sin vida. ¿Cómo? ¿Por qué? Las palabras de Aurora brotaron como un torrente, como si, una vez que había comenzado, ya no pudiera detenerse. Nunca estabas en casa, Constancio. Siempre estás en la oficina, trabajando en otro proyecto grandioso. Y Roberto estaba ahí, me escuchaba, me hacía sentir importante. Roberto tocó el hombro de Aurora. El gesto, destinado a consolarla, solo hirió más a Constancio. Los miraba a los dos, a esas 2 personas en las que confiaba ciegamente, a su esposa y a su colega. En ese instante, algo se rompió dentro de él. Sin decir más, Constancio pasó junto a ellos y regresó al salón. Ignoró las preguntas y los susurros, los intentos de sus colegas por detenerlo. Simplemente salió del edificio, al frío aire nocturno. Se sentó en el coche y se marchó sin rumbo. Las luces de la ciudad se difuminaban en la oscuridad, mientras su mente era un torbellino de ira, traición y desconfianza. Finalmente llegó al aparcamiento del restaurante abierto toda la noche, el vigía nocturno. En circunstancias normales, nunca habría entrado allí. El vinilo, el alcohol y el menú grasiento. Pero hoy parecía el lugar adecuado para un hombre cuya vida se había derrumbado. Constancio se sentó en un reservado y pidió un café a una camarera cansada. Sentado allí, sorbiendo la bebida amarga, trató de comprender lo sucedido. 6 meses, medio año de mentiras y traición. ¿Cuántas noches había estado Aurora con Roberto mientras Constancio se quedaba hasta tarde en la oficina? ¿Cuántas veces había saludado a Roberto con una sonrisa amistosa, sin sospechar que éste se acostaba con su esposa? El café se enfrió, y Constancio seguía sentado, perdido en sus pensamientos. La luz fluorescente del restaurante proyectaba sombras nítidas, reflejando la dura realidad a la que ahora se enfrentaba. Al amanecer,
Constancio finalmente abandonó el restaurante y se dirigió al trabajo. No podía volver a casa, no podía soportar la idea de una casa vacía o de una posible conversación con Aurora. La semana siguiente transcurrió en una especie de niebla. Constancio simplemente existía. El trabajo no avanzaba. Sus pensamientos volvían a aquella noche del baile, repasando una y otra vez cada momento, cada interacción entre Aurora y Roberto, que debería haber notado antes. Su distracción llevó a errores en una reunión crucial sobre el proyecto Rascacielos Verde. Constancio presentó cálculos incorrectos. El cliente, una gran empresa dedicada al desarrollo sostenible, estaba descontento. Solo gracias a la rápida reacción de su equipo, el proyecto no fracasó por completo. Los intentos de comunicación de Aurora oscilaban entre ruegos arrepentidos y justificaciones defensivas. Un momento suplicaba perdón, y al siguiente enumeraba todas las razones por las que Constancio la había empujado a los brazos de Roberto. Constancio no podía responder. Simplemente ignoraba sus llamadas y borraba sus mensajes sin leerlos. Con cada día que pasaba, los asuntos de Constancio empeoraban. Cometía más errores, perdía plazos y no podía concentrarse ni en las tareas más sencillas. Su pasión por la arquitectura, antaño el motor de su vida, ahora parecía un recuerdo lejano. El golpe final fue el nombramiento de Roberto como arquitecto principal en el proyecto del rascacielos, el puesto al que Constancio aspiraba antes de sus recientes errores. La noticia cayó sobre él como un puñetazo en el estómago, añadiendo la humillación profesional a la traición personal. Sentado ante su escritorio, mirando sin sentido los planos, Constancio se sentía completamente perdido. En una semana había perdido su matrimonio, su posición profesional y su autoestima. Por primera vez en su carrera, pensó en abandonar la arquitectura. Al recoger sus cosas por la noche, Constancio no podía deshacerse de la sensación de que su pasión se había convertido en cenizas. Las líneas nítidas y los proyectos innovadores que antaño lo habían llenado de entusiasmo, ahora parecían vacíos y sin sentido. Salió de la oficina sin saber si alguna vez podría volver a ser quien era. Los pasos de Constancio Trofimov resonaban en la acera. Cada paso era un intento desesperado de escapar de los pensamientos que lo perseguían desde aquella fatídica noche del baile. El descubrimiento del romance de Aurora con Roberto lo había destrozado, y la semana siguiente había sido una sucesión de errores profesionales y sufrimientos personales. El fresco aire matutino prometía un nuevo día que Constancio no podía aceptar. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena del balcón, al shock en el rostro de Aurora cuando él la había desenmascarado, a la postura defensiva de Roberto. El recuerdo le provocaba náuseas. Perdido en sus pensamientos, Constancio no vio a la corredora que se acercaba desde el lado opuesto hasta que fue demasiado tarde. Chocaron, cayendo sobre la hierba húmeda junto al sendero. «¡Dios mío!», murmuró Constancio, apoyándose en los codos. «Disculpe, no». Las palabras se quedaron atascadas en su garganta cuando reconoció a la mujer sentada frente a él, frotándose el codo. Mila Zvonkova. La mujer levantó la vista, sus ojos se abrieron de sorpresa. «Constancio Trofimov, ¿eres tú?». Mila Zvonkova había sido una figura destacada en los años universitarios de Constancio, siempre enérgica, siempre impulsando a todos a superarse. Ahora, a los 37 años, parecía aún más radiante de lo que recordaba. Su piel brillaba de salud a pesar de la hora temprana. «¿Qué encuentro?», dijo Constancio levantándose y ofreciendo su mano a Mila. «No sabía que estabas en la ciudad». Mila tomó su mano. Su agarre era firme. «Me mudé hace aproximadamente un año. Me dedico al coaching y al fitness». Estudió el rostro de Constancio, frunciendo el ceño. «¿Estás bien? Pareces haber visto días mejores». Constancio abrió la boca para desestimar su preocupación, pero algo en la mirada directa de Mila lo hizo detenerse. El peso de la semana pasada se abatió sobre él de golpe. «No estoy pasando por mi mejor momento», admitió. La expresión de Mila se suavizó. «¿Quizás tomamos un café?».
Acabo de terminar mi carrera. Constancio dudó un instante y luego asintió. ¿Qué tenía que perder? Encontraron una pequeña cafetería que acababa de abrir. Instalados en un rincón tranquilo, Mila se inclinó, mirando fijamente a Constancio. ¿Qué te pasa, Constancio? Tal vez era el rostro familiar de un tiempo más sencillo, o tal vez simplemente la necesidad de desahogarse con alguien que no estuviera involucrado en sus problemas. Sea cual fuera la razón, Constancio comenzó a hablar. Le contó a Mila todo: el baile, el romance, el conflicto, la caída profesional. Mila escuchó sin interrupciones. Su rostro expresaba compasión. Cuando Constancio finalmente cayó, ella extendió la mano a través de la mesa y apretó la suya. Constancio, lo siento mucho por lo que estás pasando, pero ¿puedo ser franca contigo? Constancio asintió, preparándose. Te has perdido a ti mismo, dijo Mila con simpleza. En el matrimonio, en la carrera, has olvidado quién es Constancio Trofimov en realidad. Constancio abrió la boca para replicar, pero Mila levantó la mano. Piensa en ello. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti, no para tu esposa, no para el trabajo, sino simplemente porque te daba placer? Constancio se recostó. No podía recordar. Mila se inclinó. Su voz se hizo más intensa. Esta crisis, por muy dolorosa que sea, también es una oportunidad para redescubrirte, para repensar quién eres y qué quieres de la vida. Algo se movió en el pecho de Constancio, un sentimiento que no había experimentado en muchos años. Esperanza. ¿Por dónde empiezo?, preguntó, su voz apenas audible. El rostro de Mila se iluminó con una sonrisa. Resulta que comienzo un nuevo curso de kickboxing la semana que viene. Es una excelente manera de liberar toda esa ira y frustración que llevas dentro. Hizo una pausa. Su expresión se volvió seria. Y tal vez sea hora de recordar por qué te enamoraste de la arquitectura. No los proyectos corporativos y las demandas de los clientes, sino la pura creación. Constancio asintió lentamente, sintiendo una chispa de entusiasmo por primera vez en varias semanas. ¿Sabes qué? Apúntame a ese curso. Al salir del café, Constancio se sentía más ligero que en muchos años. Tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez desde aquella noche del baile sentía que podía encontrar su camino de regreso. Durante las siguientes semanas, Constancio se dedicó al kickboxing con un empeño que sorprendió incluso a él mismo. Cada golpe, cada patada, era una liberación de ira, un desprendimiento de la autoflagelación. Esperaba con impaciencia las clases, disfrutando de la quemadura en los músculos y de la claridad que llegaba con el ejercicio físico. Pero no solo su cuerpo estaba cambiando. Tarde en la noche, cuando la casa estaba tranquila y el fantasma de su matrimonio fallido no lo presionaba tanto, Constancio comenzó a dibujar. Al principio eran bocetos al azar, como los que hacía en la universidad, antes de que las limitaciones presupuestarias y las demandas de los clientes limitaran su enfoque. Pero con cada día que pasaba, esos bocetos tomaban forma. En la mente de Constancio comenzó a tomar forma una nueva idea, radicalmente diferente a todo lo que había proyectado antes, una comunidad autosuficiente capaz de revolucionar la vida urbana. Era ambicioso, quizás incluso imposible, pero por primera vez en muchos años, Constancio sintió el entusiasmo de la pura creación que lo atravesaba. Después de varias semanas, los cambios en Constancio se hicieron evidentes para todos los que lo rodeaban. Sus colegas notaron una nueva energía en él, una concentración que había faltado inmediatamente después del baile. Todavía no había vuelto a ser su antiguo yo. Las heridas eran demasiado frescas, pero en sus ojos ardía un fuego que hablaba de renovación, no de derrota. Una mañana, cuando Constancio salía de una de sus vigorizantes clases de kickboxing, Mila lo detuvo. «Te ves bien, Trofimov», dijo con una sonrisa. «¿Cómo te sientes?» Constancio pensó en la pregunta. «Mejor», dijo finalmente. «No genial, pero mejor». Mila asintió. Su expresión se volvió seria.
Has logrado un progreso asombroso, Constancio, pero recuerda, este camino no se trata solo de olvidar a Aurora o de demostrarle algo a tus colegas. Se trata de redescubrirte y comprender qué quieres de la vida. Constancio asintió, sintiendo una oleada de gratitud hacia su vieja amiga. Lo sé. Y Mila, gracias por todo. Al alejarse, Constancio sintió una claridad que no había experimentado en muchos años. Estaba lejos de estar curado, pero estaba en camino, y por primera vez desde aquella noche del baile, se sentía preparado para afrontar lo que le esperaba. Constancio estaba sentado en su coche frente a un edificio de oficinas anodino, golpeando nerviosamente los dedos contra el volante. Miró su reloj por tercera vez en pocos minutos. Las 2:58. Su cita era a las 3. Respiró profundamente, salió del coche y se dirigió al interior. El viaje en ascensor hasta la 4ª planta le pareció una eternidad. Cuando finalmente se detuvo frente a la puerta de cristal esmerilado con el letrero Morozova Sofía, investigación privada, Constancio vaciló. ¿Realmente iba a hacerlo? Antes de que pudiera dudar de nuevo, la puerta se abrió. Ante él se encontraba una mujer de unos 40 años con ojos penetrantes y un aspecto serio. «¿Señor Trofimov?», preguntó con voz seca. Constancio asintió. «He venido a ver a Sofía Morozova. Pase». La oficina estaba sencillamente amueblada, armarios con carpetas a lo largo de una pared y un escritorio que ocupaba el centro de la habitación. Sofía le hizo un gesto a Constancio para que se sentara, acomodándose ella misma tras el escritorio. «Bien», comenzó juntando las manos sobre la mesa. «¿Ha venido por su esposa y su amante?» Constancio se estremeció ante la franqueza de la declaración, pero asintió. Cosme Trofimov necesitaba todo. Detalles, duración. Sofía Morozova lo interrumpió con un gesto. «Cosme, llevo 20 años haciendo esto. Sé lo que necesitas, incluso si tú mismo no lo comprendes. Empieza por lo que tú sabes y vamos desde ahí». La hora siguiente, Cosme expuso todo. El baile, el conflicto, las consecuencias. Sofía escuchó atentamente, tomando notas ocasionalmente. Cuando Cosme calló, ella se recostó en su silla, frunciendo el ceño pensativamente. «Cosme, seré franca, lo que pides no será barato ni fácil». Cosme la miró a los ojos. «Necesito la verdad, toda la verdad». Sofía asintió. Un brillo de aprobación brilló en sus ojos. «Entonces comencemos». En las semanas siguientes, Cosme vivió una doble vida. De día se lanzaba a trabajar en el taller de arquitectura Estrella del Norte, intentando recuperar el tiempo perdido tras el baile Cuento de Invierno. Las tardes y los fines de semana estaban ocupados por encuentros secretos con Sofía, estudiando fotografías de cámaras de vigilancia y registros de mensajes. La información que Sofía proporcionó fue como una puñalada, pero al mismo tiempo impulsó su determinación. Resultó que Roberto Egorov tenía un historial de romances con las esposas de sus colegas. No solo con Aurora Trofimova, sino al menos con otras 3 mujeres en los últimos 5 años. Cada vez usaba estas relaciones para ascender en su carrera, extrayendo información confidencial en una charla informal, lo que le ayudó a subir en la escalera corporativa. «Es inteligente», dijo Sofía en una de las reuniones. «Siempre se deja una vía de escape. Nada por escrito que indique directamente el uso de romances en su propio beneficio, pero el esquema es claro si sabes dónde mirar». ¿Y Aurora sabía de las demás? La expresión de Sofía se suavizó. «No, no hay pruebas de ello. Por lo que puedo juzgar, ella cree sinceramente que es especial para él». Este conocimiento fue un pequeño consuelo, pero ayudó a Cosme a planear su siguiente movimiento. Una noche, usando una VPN segura y un buzón de correo anónimo, Cosme contactó a un blog de arquitectura conocido por destapar escándalos en la industria. No especificó detalles, pero insinuó un ambiente tóxico en su empresa, especialmente el uso de relaciones personales con fines egoístas. Era un riesgo. Si lo descubrían, la carrera de Cosme terminaría. Pero la semilla estaba sembrada, y Cosme sintió satisfacción al saber que era solo cuestión de tiempo antes de que germinara. El siguiente paso de Cosme
fue reunirse con antiguos colegas que habían dejado la empresa en circunstancias misteriosas. Muchos hablaban a regañadientes, atados por acuerdos de confidencialidad o simplemente deseando dejar el pasado atrás. Pero Cosme fue insistente y gradualmente se fue formando una red. Miguel, un brillante joven arquitecto, expulsado después de que su esposa rechazara los avances de Roberto. Lesia, cuyos proyectos innovadores fueron robados y presentados como propios por Roberto. Y Gregorio, que estaba a punto de cerrar un gran contrato antes de que Roberto interviniera en el último momento, con información confidencial que no podía saber. Cada historia añadía un detalle más al rompecabezas, pintando un cuadro aterrador del ascenso de Roberto, y cada antiguo colega se convertía en un aliado potencial en la búsqueda de justicia de Cosme. Mientras construía su caso contra Roberto, Cosme no podía deshacerse de la culpa. No era él. Su voz interior protestaba contra los métodos que estaba utilizando, pero entonces recordaba la expresión de Aurora cuando admitió la infidelidad, o la expresión de satisfacción de Roberto cuando le asignaron el proyecto del rascacielos verde, y la determinación de Cosme se fortalecía. Durante una de sus búsquedas nocturnas de información, Cosme encontró lo que se convertiría en el elemento central de su plan, una conferencia internacional sobre arquitectura sostenible que se celebraría en Dubái dentro de 3 meses. Roberto iba a dar una presentación principal, presentando el proyecto del rascacielos de su empresa. Cosme miró el sitio web de la conferencia y una idea se formó en su cabeza. Era ambiciosa, quizás incluso imprudente, pero si podía llevarla a cabo, con nueva energía, Cosme se lanzó al trabajo. De día pasaba largas horas en la empresa, recuperando gradualmente su reputación y la confianza de sus colegas. Y de noche, inclinado sobre la mesa de dibujo en casa, trabajaba en algo diferente, un proyecto revolucionario de una comunidad autosuficiente, capaz de cambiar el aspecto de la vida urbana. A medida que su plan tomaba forma, Cosme sentía una mezcla de emoción y temor. Estaba en una cuerda floja, sabiendo que un error podía costarle todo, pero al mirar el complejo plan desplegado ante él, Cosme sintió algo que no había sentido en muchos años, el entusiasmo por crear algo verdaderamente innovador. El viejo Cosme Trofimov, que prefería jugar según las reglas, había desaparecido. En su lugar había un hombre impulsado por una poderosa combinación de ambición, creatividad y sed de justicia. Al terminar su trabajo en los planos, Cosme sabía que, ganara o perdiera, nada volvería a ser igual. La mano de Cosme se detuvo sobre el teléfono, su dedo sobre el número de Aurora. Durante semanas había evitado sus llamadas y mensajes, pero ahora era el momento de llevar a cabo la fase final de su plan. Respirando profundamente, pulsó el botón de llamada. Aurora respondió al segundo tono. Su voz era una mezcla de sorpresa y esperanza. «Cosme, yo no esperaba escucharte». Cosme se armó de valor, haciendo que su voz sonara a la vez apagada y vulnerable. «Aurora, necesitamos hablar, en persona. He pensado, quizás deberíamos intentar terapia de pareja». Siguió un largo silencio. Cuando Aurora volvió a hablar, su voz estaba llena de emociones. «Oh, Cosme, sí, claro. Esperaba... Sí, hagámoslo». Al colgar el teléfono, Cosme sintió una punzada de culpa. Lo que estaba a punto de hacer contradecía todo en lo que creía, pero luego recordó la expresión de Roberto en el baile, la satisfacción con la que estaba junto a Aurora, y la determinación de Cosme se fortaleció. La primera sesión de terapia fue incómoda. Cosme y Aurora se sentaron en extremos opuestos de un lujoso sofá, evitando cuidadosamente el contacto visual, mientras la doctora Elena Pavlova sondeaba con cautela los problemas en su matrimonio. Cosme interpretó su papel a la perfección. Habló de su adicción al trabajo, de su distancia emocional, admitió que se sentía perdido sin Aurora. Con cada palabra, veía cómo crecía la culpa de Aurora. Sus ojos se llenaban de lágrimas, y ella extendió la mano para tomar la suya. «Perdón, Cosme», susurró. «Nunca quise hacerte daño». Cosme apretó su mano. Su rostro era una máscara de perdón, aunque su corazón permanecía frío.
Lo sé, Aurora. Lo sé. En las siguientes semanas, Cosme creó cuidadosamente la imagen de un hombre destrozado. En las sesiones de terapia, hablaba de noches sin dormir, del vacío corrosivo que sentía sin Aurora. Simulaba intentar reconstruir su relación, sorprendiéndola con cenas en la Galería Vanguard, dejando notas conmovedoras. Aurora, desgarrada entre la culpa y una ternura renacida por Cosme, comenzó a alejarse de Roberto. Cosme observó con satisfacción cómo la tensión se manifestaba en su relación secreta. Los mensajes de Roberto se volvieron más frecuentes, más exigentes, las respuestas de Aurora, más cortas, más evasivas. Durante la tercera sesión de terapia, Cosme decidió jugar su carta. «Hay algo que debo decirles», dijo, su voz cuidadosamente modulada para sonar nerviosa y emocionada. «Me han ofrecido un puesto en el extranjero, la oportunidad de liderar un gran proyecto de desarrollo sostenible en Singapur». La doctora Pavlova se inclinó hacia adelante, interesada. «Esa es una oportunidad increíble, Cosme. ¿Qué sientes al respecto?» Cosme se pasó la mano por el pelo, representando a un hombre dividido entre el deber y el deseo. «Yo no lo sé. Es el proyecto con el que siempre soñé, pero...» Se volvió hacia Aurora, sus ojos suplicantes. «No quiero tomar ninguna decisión sin hablar contigo primero. Nuestro matrimonio, nuestra sanación, es más importante que cualquier trabajo». El rostro de Aurora era una tormenta de emociones, sorpresa, culpa, miedo. «Cosme, yo no sé qué decir. Es tan repentino». Cosme Trofimov sabía que Aurora, al extender la mano, no respondería inmediatamente. Simplemente necesitaba que ella entendiera. Estaban juntos. Aurora asintió. Las lágrimas se le acumulaban en los ojos. «Juntos», repitió cuando salieron del consultorio del terapeuta. Cosme vio cómo se movían los pensamientos en la cabeza de Aurora. La semilla de la urgencia estaba sembrada, solo quedaba esperar. En los días siguientes, Cosme notó un cambio en el comportamiento de Aurora. Se volvió más atenta, más cariñosa. Comenzó a preguntar sobre su día, a mostrar interés en su trabajo, como no lo había hecho en muchos meses, como si la amenaza de perderlo hubiera revivido algo importante en ella. Una noche, después de la cena, sentados en el sofá, Aurora se acurrucó contra Cosme, apoyando la cabeza en su hombro. «He estado pensando en lo que dijiste en la sesión», empezó en voz baja, «sobre el trabajo en Singapur». Cosme se tensó, pero mantuvo la calma. Aurora se sentó, mirándolo a los ojos. «Creo que deberías irte», dijo. Cosme parpadeó sorprendido. «¿De verdad? ¿Y nosotros? ¿Nuestra vida aquí?» Aurora tomó su mano, apretándola suavemente. «Cosme, esa es la oportunidad con la que siempre has soñado y creo que nos beneficiará. Un nuevo comienzo, lejos de todas las dificultades». Cosme vio en sus ojos la lucha. La culpa luchaba contra la esperanza. Se inclinó, besándola suavemente en la frente. «¿Estás segura? Es una gran decisión, Aurora. No quiero apresurarme». Aurora asintió. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Estoy segura. Lo superaremos, Cosme. Quiero que lo superemos». Cuando Cosme la abrazó, sintió algo, no exactamente culpa, no exactamente arrepentimiento, sino más bien la comprensión del peso de su acto. Aurora estaba reavivando su matrimonio, jugando involuntariamente con su gran plan de venganza. En las semanas siguientes, Aurora se dedicó a la preparación de la mudanza a Singapur. Investigó barrios, colegios internacionales, por si acaso, decía ella, comunidades de expatriados. Comenzó a aprender frases básicas en mandarín, riéndose de su pronunciación mientras Cosme la corregía cariñosamente. Al mismo tiempo, Cosme notó que la relación de Aurora con Roberto Egorov se volvía cada vez más tensa. Escuchó fragmentos de conversaciones telefónicas, vio cómo las arrugas de su frente se profundizaban cuando leía mensajes. Un día volvió a casa antes de lo habitual y encontró a Aurora llorando, quien rápidamente se controló al oírlo. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación en la voz. Aurora forzó una sonrisa.
Claro, solo estoy un poco sobrecargada con todos estos cambios. Cosme asintió con compasión, aunque sentía satisfacción. Su plan funcionaba a la perfección. Cuando se acercaba la fecha prevista de la mudanza, Cosme aceleró los preparativos para la conferencia en Dubái. Trabajaba hasta tarde, perfeccionando sus proyectos, ensayando su presentación. Aurora, creyendo que se estaba preparando para su nuevo trabajo en Singapur, lo apoyaba, trayéndole café y bocadillos. Una noche, mientras Cosme hacía su maleta, Aurora se le acercó, jugando nerviosamente con sus dedos. «Cosme, necesito decirte algo». El corazón de Cosme dio un vuelco, pero mantuvo la expresión impasible. «¿Qué pasa, Aurora?» Aurora respiró hondo. «He roto con Roberto. Le conté sobre Singapur, sobre que estamos intentando empezar de nuevo. No le gustó, pero se acabó, te lo prometo». Cosme la abrazó, escondiendo su rostro en su cabello para que ella no viera el brillo de triunfo en sus ojos. «Gracias por decírmelo», murmuró. «Sé que no ha sido fácil». Aurora se acurrucó contra él, murmurando disculpas y promesas. Cosme se permitió una sonrisa ligera y secreta. Todo iba según el plan. Dentro de unas semanas estaría en Dubái, listo para presentar su obra maestra y desenmascarar a Roberto como un tramposo. El juego estaba lejos de terminar, pero Cosme Trofimov finalmente había recuperado el control, y esta vez no iba a dejar que nadie lo superara. El sol de Dubái brillaba implacablemente cuando Cosme Trofimov salió del taxi. Ante él se alzaba el reluciente edificio del centro de convenciones. Se acomodó la corbata, sintiendo el peso del maletín con el portátil sobre su hombro y una carga aún mayor de sus ambiciones en su interior. El aire acondicionado lo golpeó como una pared de hielo, un contraste agudo con el calor sofocante del exterior. El vestíbulo bullía de vida. Arquitectos y diseñadores de todo el mundo conversaban. Cosme examinó a la multitud, entrecerrando los ojos, y vio a Roberto Egorov, atrayendo la atención cerca del mostrador de registro, rodeado de admiradores. Roberto cruzó la mirada con Cosme y sonrió, levantando su taza de café en un saludo burlón. Cosme asintió brevemente. Su rostro expresaba una indiferencia profesional. Que Roberto piense que todavía está roto, que todavía sufre por la separación. El elemento sorpresa era el mejor arma de Cosme. Acercándose al mostrador de registro, escuchó fragmentos de conversaciones. ¿Has visto el programa? La sesión plenaria de Roberto Egorov sobre el nuevo proyecto del rascacielos. Dicen que es un proyecto revolucionario de desarrollo sostenible, llevado a un nivel completamente nuevo. Cosme se permitió una sonrisa ligera y secreta. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Una joven en el mostrador de registro le sonrió. ¿Su nombre, por favor? Cosme Trofimov. Ella revisó la lista frunciendo el ceño. Lo siento, señor Trofimov. No lo veo en la lista de ponentes. Cosme se inclinó, bajando la voz. Revísalo de nuevo. Debe haber una adición tardía. En la sección de presentaciones especiales. Los ojos de la mujer se abrieron al encontrar la entrada. Ah, sí, aquí está. Mis disculpas, señor Trofimov. Aquí está su gafete y su paquete de información. Su presentación está programada para las 3:30 en el auditorio B. Cosme asintió, agradeciéndola, y se colocó el gafete en la solapa de la chaqueta. Al darse la vuelta, vio a Roberto observándolo, un destello de confusión en sus ojos. Cosme simplemente sonrió y se dirigió al salón principal de conferencias. El día transcurrió en un torbellino de presentaciones y networking. Kostya desempeñó su papel a la perfección, participando en las conversaciones, intercambiando tarjetas de presentación, pero sin llamar demasiado la atención. Observaba cómo Roberto trabajaba en la sala. El encanto emanaba de cada una de sus palabras. Si Kostya no conociera la verdad, podría haber sucumbido él mismo al encanto de Roberto. Finalmente, llegó el momento de la sesión plenaria de Roberto. El salón principal estaba abarrotado, no había asientos disponibles. Kostya se deslizó hasta la última fila, apoyándose en la pared, cuando Roberto subió al escenario entre un clamor de aplausos.
La presentación de Roberto fue, hay que admitirlo, técnicamente impecable. El proyecto del rascacielos era impresionante, una majestuosa estructura de vidrio y acero que incorporaba los últimos avances en tecnologías verdes. Roberto hablaba con seguridad, sus diapositivas estaban pulidas hasta el brillo, todo parecía profesional. Pero observando a la audiencia, Kostya notó algo extraño. No había chispa, un verdadero entusiasmo. La gente asentía cortésmente, tomaba notas, pero en sus ojos no había fuego. La reacción a la presentación de Roberto fue, en el mejor de los casos, cortésmente reservada. Aplausos, algunas preguntas, pero nada más. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Kostya salió discretamente y se dirigió al salón B. Había llegado la hora. La sala era más pequeña que el salón principal, pero se llenaba rápidamente. Se había corrido la voz sobre la misteriosa adición final al programa, y la curiosidad había reunido a una audiencia considerable. Kostya estaba entre bastidores, respirando profundamente, concentrándose. Este era el momento culminante. Meses de trabajo, planificación, engaño, todo se reducía a la próxima hora. El moderador se acercó al micrófono. Damas y caballeros, tenemos para ustedes una presentación especial. Por favor, den una cálida bienvenida a nuestro escenario al señor Kostya Trofimov. Kostya salió al escenario. La luz lo deslumbró momentáneamente. Cuando recuperó la vista, vio ante sí rostros llenos de expectación y curiosidad. En la última fila vio a Roberto, con los brazos cruzados y una expresión de perplejidad en el rostro. Kostya respiró hondo y comenzó. Damas y caballeros, durante estos 2 días hemos hablado de arquitectura sostenible, de superar los límites de lo posible, pero estoy aquí para decirles que aún no hemos llegado lo suficientemente lejos. Hizo clic en el control remoto y en la pantalla detrás de él apareció la primera imagen, una vista aérea de un complejo de edificios interconectados. Lo que ven aquí no es simplemente un edificio, no es simplemente un barrio, sino todo un ecosistema, una comunidad autosuficiente, capaz de revolucionar nuestra concepción de la vida urbana. Kostya hablaba, sintiendo cómo cambiaba la energía en la sala. La gente se inclinaba hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Mostró el diseño, explicando cómo cada elemento funcionaba en armonía con los demás. Paneles solares y aerogeneradores integrados armoniosamente en las estructuras, granjas verticales y sistemas acuapónicos que proporcionaban alimentos frescos, sistemas de recirculación de agua que minimizaban los residuos. Pero no solo la tecnología llamó su atención. Kostya explicó cómo el diseño utilizaba los principios de la psicología social, creando espacios que estimulaban la comunicación, la colaboración y la innovación. No se trata solo de crear edificios sostenibles, dijo Kostya, su voz llena de pasión. Se trata de crear comunidades sostenibles. Se trata de cambiar la forma en que vivimos, cómo interactuamos con el medio ambiente y entre nosotros. Kostya vio cómo la audiencia cobraba vida. Se escuchaban susurros, la gente tomaba notas frenéticamente o fotografiaba las diapositivas. En la última fila, las cejas de Roberto se fruncían aún más. Abrió las manos, inclinándose hacia adelante, estudiando los proyectos atentamente. Cuando Kostya terminó su presentación, se hizo un silencio de 1 minuto, y luego, como si se hubiera roto una presa, la sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie para aplaudirlo, haciéndole preguntas. El moderador intentaba mantener el orden, pero la emoción era genuina. Respondiendo a las preguntas, Kostya vio cómo la gente en la audiencia tecleaba frenéticamente en sus teléfonos, sin duda compartiendo lo que había visto en las redes sociales. Escuchó fragmentos de conversaciones. Nunca había visto nada igual. Podría cambiarlo todo. ¿Quién es este Trofimov? En la última fila, Roberto había desaparecido. Cuando la sesión finalmente terminó, Kostya se encontró rodeado de clientes potenciales, reporteros, incluso competidores, todos deseando obtener más información. Las tarjetas de presentación volaban hacia sus manos, las promesas de futuras reuniones se sucedían una tras otra.
Sintió un ligero toque en el hombro y se giró, viendo ante él a Elon Musk. Los ojos del multimillonario brillaban de entusiasmo. «Señor Trofimov», dijo Musk, «necesitamos hablar. Creo que acaba de resolver el problema de la vivienda para la colonización de Marte». Kostya parpadeó, aturdido. Esto superaba todas sus expectativas. Abrió la boca para responder y vio a Roberto irrumpiendo en la salida del salón, su rostro contorsionado por la furia. El juego había cambiado. Kostya acababa de jugar su carta, y todos en esa sala sabían que él tenía todas las cartas ganadoras. Girándose hacia Musk, listo para discutir la posible aplicación de sus proyectos para la colonización extraterrestre, Kostya se permitió un minuto de pura victoria, sin sombras. La venganza comenzaría. Las consecuencias de la presentación de Kostya fueron como un huracán. Su teléfono vibraba incesantemente con notificaciones, ya que su diseño se había vuelto viral en las redes sociales. El hashtag #TrofimovRevolución era tendencia mundial. Arquitectos, ecologistas y futuristas discutían la influencia potencial del concepto de comunidad autosuficiente. Kostya apenas podía respirar. Lo llevaban de una reunión improvisada a otra. Los inversores ansiaban entrar en el proyecto en su fase inicial. Las empresas tecnológicas ofrecían colaboraciones. Los funcionarios gubernamentales discutían cómo implementar sus ideas en sus ciudades. Durante un breve descanso, mientras Kostya tomaba un café con ansias, Roberto finalmente se encontró con él. Kostya acababa de tomar el primer sorbo cuando sintió una mano agarrarlo bruscamente del hombro. Al girarse, vio a Roberto, su rostro contorsionado por la furia, su cabello normalmente impecablemente peinado, estaba despeinado. «¿Qué te crees que haces, Trofimov?», gruñó, su voz baja pero tensa. Kostya dejó tranquilamente la taza sobre la mesa. «Creo que acabo de hacer una presentación sobre planificación urbana sostenible. Usted estuvo allí, ¿verdad?». Los ojos de Roberto se entrecerraron. «No te hagas el tonto. Llevas meses planeando esto, ¿verdad?». Constancio Trofimov había trabajado incansablemente en el proyecto Rascacielos Verde, pero Roberto Egorov parecía empeñado en sabotear el trabajo de toda la maestría de arquitectura Estrella del Norte. La calma de Constancio solo parecía avivar más a Roberto. «Constancio», dijo Roberto, con el rostro congestionado, «o tú o yo. Tú, engreído villano, te crees un dios de la arquitectura. Llegaste con tus diseños extravagantes y tu aire de superioridad. No eres nadie, Trofimov. ¿Me oyes? Nadie». Constancio notó que una pequeña multitud se congregaba a su alrededor, observando con interés su disputa. Entre los espectadores, reconoció a varias personalidades influyentes del mundo de la arquitectura. En sus rostros se reflejaba la inquietud y la curiosidad. «Roberto, necesitas calmarte», dijo Constancio con calma. «Estás haciendo un espectáculo». Roberto soltó una amarga carcajada. «¿Un espectáculo? ¿Quieres un espectáculo? Ahora sí que habrá espectáculo. Les contaré a todos cómo boicoteaste proyectos, cómo te robaste clientes, todo por tu propia gloria». Los ojos de Constancio se oscurecieron. «Parece que me confundes contigo, Roberto. Ambos sabemos quién es el verdadero instigador». Roberto agarró bruscamente a Constancio por la solapa de la chaqueta. «¡Canalla!». En ese momento, Aurora Trofimova se acercó a ellos. Su rostro estaba pálido, sus ojos se movían de uno a otro. Roberto ni siquiera sabía que ella estaba en la conferencia. Inmediatamente soltó a Constancio, alisando su chaqueta. «Aurora», balbució, su voz se volvió empalagosamente dulce. «No sabía que estabas aquí». La mirada de Aurora era glacial. Miró a Roberto, luego se volvió hacia Constancio. «Tu presentación fue magnífica. Estoy tan orgullosa de ti». La expresión de Roberto, cuyo rostro mostraba una conmoción extrema, era casi cómica. Abrió la boca para decir algo, pero entonces sonó el timbre de notificaciones de decenas de teléfonos, incluido el de Constancio. Constancio sacó su teléfono, ya intuyendo la razón. Un blog de arquitectura, al que había enviado información hacía varios meses,
acababa de publicar un artículo revelador sobre el ambiente tóxico de la empresa. El titular gritaba: «Escándalo en el rascacielos, caso de malversación y corrupción en la maestría de arquitectura Trofimov y Egorov». El artículo detallaba años de violaciones éticas en cuyo centro se encontraba Roberto. Mensajes anónimos de antiguos empleados pintaban una imagen terrible de un hombre que usaba sus relaciones personales para lograr sus objetivos profesionales, robando ideas y apropiándoselas, abriéndose camino hacia la cima por cualquier medio. Constancio observó cómo Roberto palidecía. Sus ojos recorrían la pantalla de su teléfono. A su alrededor, los murmullos aumentaban al leer el artículo. «Roberto», dijo severamente el director de la empresa, «necesitamos hablar». Se llevaron a Roberto en estado de shock. Constancio sintió que una mano lo tocaba. Miró hacia abajo y vio a Aurora. Sus ojos estaban llenos de admiración y arrepentimiento. «Constancio», susurró, «perdóname por todo». Constancio apretó su mano y luego la soltó. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja, «pero no aquí ni ahora». Aurora asintió, comprensiva. Constancio se volvió hacia la multitud reunida. «Creo que tienen preguntas para mí», sonrió. Las semanas posteriores a la conferencia transcurrieron en un torbellino de acontecimientos. En el buzón de Constancio aparecieron numerosas ofertas de trabajo de prestigiosas empresas de todo el mundo, compitiendo entre sí en la generosidad de sus propuestas. Multimillonarios influyentes, preocupados por la ecología, estaban dispuestos a pagar cualquier cantidad de dinero para ser los primeros en llevar a cabo sus proyectos revolucionarios. Pero entre sus triunfos profesionales, Constancio sabía que quedaba un asunto inconcluso. Estaba frente a la casa donde alguna vez vivió con Aurora, con los documentos de divorcio en sus manos. La casa parecía igual que siempre, pero se sentía como una vida ajena. Constancio suspiró y llamó a la puerta. Aurora abrió la puerta. Parecía cansada, con ojeras debajo de los ojos, pero en su rostro se dibujaba una tímida sonrisa. «Constancio», dijo suavemente, «pasa». Se sentaron en la sala de estar. Un silencio cargado de tensión llenaba el ambiente. Constancio dejó el sobre con los papeles del divorcio sobre la mesa de centro. «Creo que es hora de legalizar esto», dijo con suavidad, pero con firmeza. Aurora miró el sobre, apretando las manos. «Lo entiendo», respondió apenas audible, y de repente, como arrancando las palabras de sí misma, murmuró: «Constancio, estoy embarazada». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Constancio se quedó atónito. No era lo que esperaba. «¿Qué?», logró decir. Los ojos de Aurora se llenaron de lágrimas. «Aproximadamente 8 semanas. No sé si es tu hijo o de Roberto». Constancio se recostó, tratando de procesar la noticia. Una parte de él quería irse, darle a Aurora los papeles del divorcio y no mirar nunca más atrás. Pero otra parte, la que había amado a esta mujer durante años, no podía simplemente abandonarla. «Necesitamos hacer una prueba de paternidad», dijo finalmente, volviéndose hacia Aurora. Ella asintió, secándose las lágrimas. «Por supuesto. Y quiero que sepas, Constancio, independientemente de quién sea el padre, entiendo si no quieres participar en la vida del niño después de todo lo que te he hecho». Constancio levantó la mano para detenerla. «No tomemos ninguna decisión hasta saberlo con seguridad. Mientras tanto, cuídate a ti y al bebé». Las siguientes semanas fueron tensas. Constancio se sumergió en el trabajo, procesando ofertas y desarrollando bocetos preliminares de su primer proyecto para la creación de un asentamiento autosuficiente, pero en el fondo de su corazón, el tiempo de embarazo de Aurora seguía marcando el ritmo. Finalmente, llegó el día en que llegaron los resultados de la prueba de paternidad. Constancio estaba sentado en el consultorio del médico, moviéndose nerviosamente en la silla, esperando a que abrieran el sobre. El médico los miró a ambos con una expresión neutral. «¿Listos?», preguntó.
Asintieron. El médico abrió el sobre, recorrió el contenido con la mirada y levantó la vista. Señor Trofimov, los resultados de la prueba indican que usted no es el padre del niño. Constancio sintió una ola de alivio y tristeza que lo abrumó. Miró a Aurora, vio cómo las lágrimas corrían por su rostro, y sintió lástima, a pesar de todo. La había amado alguna vez. Lo siento, dijo suavemente. Aurora negó con la cabeza. No hace falta. Son las consecuencias de mis actos. Debo responder por ello. Salieron del consultorio del médico en silencio. En la calle, Constancio se volvió hacia Aurora. ¿Qué harás? Ella se encogió de hombros, con aspecto desorientado. No lo sé. Criaré al niño. Intentaré ser mejor de lo que era. Constancio asintió. Sacó una tarjeta de su bolsillo. Aquí tienes el número de una buena abogada. Ella te ayudará con todo. Aurora tomó la tarjeta. Su mano temblaba ligeramente. Gracias, Constancio, por todo. Sé que no merezco tu bondad. Constancio sonrió. Todos cometemos errores, Aurora. Lo importante es lo que hacemos después. Hizo una pausa y añadió. He aceptado una oferta de trabajo en Singapur. La semana siguiente me voy a Singapur. Los ojos de Aurora se agrandaron con sorpresa. Eso es maravilloso, Constancio. Lograrás éxitos increíbles allí. Una sonrisa sincera iluminó el rostro de Constancio por primera vez en toda la conversación. Espero que sí, respondió él. Es una oportunidad para empezar de cero, para construir algo verdaderamente significativo. Permanecieron en silencio. El peso de los años vividos juntos y la incertidumbre del futuro se cernían entre ellos como una pared invisible. Finalmente, Constancio extendió la mano. Adiós, Aurora. Cuídate y que tengas suerte. Aurora tomó su mano, apretándola con ternura. Adiós, Constancio. Espero que encuentres la felicidad. Cuando Constancio se fue, sintió como si un enorme peso se le hubiera quitado de los hombros. El capítulo de su vida con Aurora se cerraba, pero comenzaba uno nuevo. Una semana después, Constancio subió al avión con destino a Singapur. Acomodado en su asiento de primera clase, sacó su portátil. En la pantalla apareció la última versión de su proyecto para la creación de comunidades autónomas. El avión despegó, dejando atrás las ruinas de su vida anterior, y Constancio se puso a trabajar en el proyecto. Con cada cambio, con cada mejora, lo embargaba una mayor inspiración. No estaba creando simplemente comunidades sostenibles, estaba construyendo un futuro mejor para todo el mundo y para sí mismo. El vuelo a Singapur fue largo, ofreciendo horas para trabajar y reflexionar. Constancio se sumergió en los complejos detalles del proyecto, casi sin darse cuenta de cómo los auxiliares de vuelo ofrecían bebidas y comida. Sus pensamientos volvieron a los turbulentos acontecimientos de las últimas semanas. La presentación exitosa en Dubái, la exposición de las maquinaciones de Roberto Egorov, la amarga ruptura con Aurora. Todo parecía muy lejano, pero las emociones aún estaban frescas, palpitando bajo la superficie. Pensó en el hijo de Roberto que llevaba a Aurora. Lo invadió una oleada de sentimientos complejos. Alivio por no estar unido a Aurora por lazos de paternidad, tristeza por la familia que alguna vez soñó crear con ella, y una extraña sensación de libertad. Los últimos lazos con su vieja vida se habían roto. Constancio cerró los ojos por un instante, respiró profundamente. Al abrirlos, miró por la ventanilla el cielo infinito. En algún lugar de abajo estaba Singapur, un nuevo comienzo. Volvió a su portátil. Sus dedos volaban rápidamente sobre el teclado. La comunidad autónoma tomaba forma, no solo como una colección de edificios y sistemas, sino como un ecosistema vivo y respiratorio. Constancio casi lo veía en su imaginación. La gente viviendo en armonía con el medio ambiente y entre sí. Cuando el avión comenzó a descender, Constancio se reclinó en su asiento, revisando su trabajo. No era perfecto, nada es perfecto, pero era un comienzo, la base del futuro que quería construir.
La voz del capitán anunció el inicio del descenso. Constancio guardó su trabajo, cerró el portátil y sintió una oleada de anticipación. No estaba aterrizando simplemente en un nuevo país, sino en una nueva vida. Al salir del avión al aire húmedo de Singapur, Constancio respiró profundamente el aroma de las flores y especias tropicales, tan diferente a los olores familiares de su casa. La sensación de alegre expectativa aumentaba con cada minuto. A la salida del aeropuerto lo esperaba un elegante coche negro. El conductor sostenía un cartel con su nombre. «Bienvenido a Singapur, señor Trofimov», sonrió el conductor cuando Constancio se sentó en el asiento trasero. «Estamos muy contentos con su llegada». «Gracias, yo también estoy contento de estar aquí», respondió Constancio, devolviendo la sonrisa. Cuando el coche se alejó de la acera, Constancio vio la panorámica de Singapur, rascacielos relucientes y exuberante vegetación, como una encarnación de los principios que seguía, la armonía entre el desarrollo urbano y la naturaleza. Su teléfono vibró. Un mensaje del jefe de la Iniciativa de Arquitectura Sostenible. «No puedo esperar a ver lo que crearás aquí, Constancio. El futuro comienza ahora». Constancio sonrió, sintiendo que lo invadía un sentimiento de determinación. Sí, el futuro comenzaba ahora, y él estaba listo para construirlo, creando una comunidad sostenible tras otra. Mientras recorría las animadas calles de Singapur, Constancio sintió una paz que no había experimentado en muchos meses. El dolor de la traición, la amargura de la venganza, la tristeza de la separación de Aurora, todo parecía disolverse, dando paso al deseo ardiente de crear, inventar, contribuir realmente al mundo. Recordó aquella noche en el restaurante de comida rápida, cuando estaba en su punto más bajo, pensando en abandonar la arquitectura. ¿Cuánto había recorrido desde entonces? El camino había sido difícil, doloroso, pero lo había traído hasta aquí, a este momento de nuevo comienzo. Constancio se reclinó en el asiento, observando la ciudad que pasaba fugazmente por la ventana. No sabía con certeza qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo lo esperaba con impaciencia. Tenía sus habilidades, su visión y un mundo de oportunidades que se extendía ante él. Cuando el coche llegó a su nueva casa, Constancio recogió sus cosas, listo para comenzar una nueva vida. Dejó atrás las ruinas de su vida anterior, pero de esas ruinas había creado los cimientos para algo más grande. Constancio Trofimov, el arquitecto que casi lo había perdido todo, ahora estaba listo para cambiar el mundo. Y al salir del coche en la cálida noche de Singapur, sabía, sus mejores proyectos aún estaban por llegar.